Una hora de datos curiosos y locos que te harán dudar de tu propia existencia. ¿Sabías que Pablo Picasso fue el principal sospechoso del robo de la Mona Lisa? ¿O que el rey de corazones es el único rey de la baraja que se suicida? Prepárate, porque tu cerebro está a punto de derretirse. En 1911, cuando la Mona Lisa fue robada del Museo del Louvre, la policía francesa arrestó a Pablo Picasso como sospechoso principal. Su amigo, el poeta Guillaume Apollinaire, lo implicó durante un interrogatorio. Picasso fue arrastrado ante el juez llorando y negándolo todo. Afortunadamente, ambos eran inocentes. El verdadero ladrón era un carpintero italiano llamado Vincenzo Perugia que la tenía escondida en su apartamento. Si observas bien tu baraja de cartas, notarás que el rey de corazones es el único que no tiene bigote y que parece clavarse una espada en la cabeza. Se le conoce como el rey suicida. Originalmente, sostenía un hacha levantada, pero siglos de malas copias y rediseños transformaron el arma en una espada extraña que atraviesa su propio cráneo, creando un misterio visual. Existe una medusa que es más grande que una ballena azul. La medusa melena de león, Cyanea capillata, puede tener tentáculos que alcanzan los 37 metros de longitud, superando el largo del mamífero más grande del mundo. Aunque su cuerpo principal, la campana, es de solo unos 2 metros, sus miles de tentáculos venenosos forman una red mortal gigantesca en el océano Ártico. Los humanos somos bioluminiscentes, brillamos en la oscuridad. Cámaras ultrasensibles han captado que el cuerpo humano emite una pequeña cantidad de luz visible, resultado de reacciones químicas metabólicas y radicales libres. La parte que más brilla es la cara, especialmente por la tarde. Sin embargo, esta luz es mil veces más débil de lo que nuestros ojos pueden percibir. Por eso, no nos vemos como luciérnagas. Dato 5. La Universidad de Oxford es más antigua que el Imperio Azteca. La enseñanza en Oxford comenzó alrededor del año 1096, y para 1249 ya era una universidad completa con residencias. En cambio, la civilización azteca no fundó su capital, Tenochtitlán, hasta el año 1325. Esto significa que mientras en Inglaterra se quejaban de los exámenes de latín, los aztecas aún no habían construido sus pirámides. ¿Oxford es más vieja que los aztecas? Pues espérate al dato 7, donde descubrirás que Adolf Hitler fue nominado al Premio Nobel de la Paz. No es broma, sucedió de verdad. Sigue escuchando. Las langostas no mueren de viejas. Poseen una enzima llamada telomerasa que repara sus células indefinidamente, impidiendo el envejecimiento biológico. Crecen y se hacen más fuertes con el tiempo. Solo mueren por causas externas como enfermedades, depredadores o porque crecen tanto que su caparazón se vuelve imposible de mudar, colapsando por agotamiento metabólico. Si las cuidas bien, son teóricamente inmortales. En 1939, Adolf Hitler fue nominado oficialmente para el Premio Nobel de la Paz. La nominación fue realizada por un miembro del Parlamento sueco llamado E.G.C. Brandt. Aunque su intención era puramente satírica e irónica para criticar la situación política, la propuesta causó indignación mundial y fue retirada rápidamente. Sin embargo, el registro histórico permanece. El dictador estuvo en la lista de candidatos. Hay un depósito gigante de alcohol flotando en el espacio. La nube molecular Sagitario B2, cerca del centro de la Vía Láctea, contiene miles de millones de litros de alcohol vinílico. Desafortunadamente para los fiesteros galácticos, este compuesto no es potable y está mezclado con otros químicos tóxicos, pero demuestra que el universo tiene los ingredientes necesarios para la fiesta más grande de la historia. Los guepardos no pueden rugir, solo maullan. A diferencia de los leones o tigres, los guepardos tienen una estructura ósea en la garganta similar a la de los gatos domésticos. Esto significa que los sonidos que emiten son chirridos agudos, ronroneos y maullidos que suenan ridículamente tiernos para un depredador tan letal. Si cierras los ojos, pensarías que hay un gatito gigante cerca.
La silla eléctrica fue inventada por un dentista. Alfred P. Southwick, un dentista de Nueva York, presenció cómo un hombre moría rápidamente tras tocar un generador eléctrico. Pensó que la electricidad sería una forma más humana de ejecución que la horca, y diseñó la primera silla. Es una ironía oscura que alguien dedicado a salvar dientes creara una máquina para acabar con vidas. ¿Un dentista inventó la silla eléctrica? ¡Qué miedo! Pero más miedo da el dato 13, donde te contaré que el gobierno tiene un plan real para un apocalipsis zombie. Sí, el Pentágono está listo. Quédate para saberlo. Las libélulas son los depredadores más eficientes de la naturaleza. Mientras que un león tiene éxito en el 25% de sus cacerías y un tiburón blanco en el 50%, la libélula atrapa a su presa el 95% de las veces. Calculan la trayectoria del objetivo para interceptarlo en el aire en lugar de perseguirlo, funcionando como misiles teledirigidos biológicos perfectos. En Yoro, Honduras, llueven peces del cielo. El fenómeno, conocido como lluvia de peces, ocurre anualmente. Durante tormentas fuertes, cientos de peces pequeños aparecen vivos en el suelo. Los científicos creen que trombas marinas chupan los peces de cuerpos de agua cercanos y los transportan por el aire. Pero para los locales, es un milagro divino que celebran con un festival. El Pentágono tiene un plan detallado para defenderse de un apocalipsis zombie. Se llama Complan 888 y fue redactado en 2011. No es una broma. Es un ejercicio de entrenamiento militar real que detalla estrategias para proteger la santidad de la vida humana contra hordas de zombies patógenos, zombies mágicos y hasta zombies vegetarianos. El ejército se toma su preparación muy en serio. La sangre del cangrejo herradura es azul y vale una fortuna. Cuesta unos $15,000 el litro. Su color se debe al cobre en lugar de hierro. Esta sangre contiene un agente coagulante único que se utiliza para detectar contaminación bacteriana en vacunas, inyecciones e implantes médicos. Si te han puesto una inyección alguna vez, le debes tu seguridad a este cangrejo. Los perezosos pueden morir de hambre con el estómago lleno. Su sistema digestivo depende de bacterias para descomponer las hojas duras que comen, un proceso que toma semanas. Si la temperatura ambiente baja demasiado, las bacterias de su estómago mueren o se inactivan. El perezoso deja de digerir la comida y puede morir de inanición aunque tenga la barriga llena de hojas. ¡Pobres perezosos! Pero hablando de animales raros, en el dato que viene descubrirás que los pingüinos practican la prostitución. Sí, cambian sexo por piedras. No te lo pierdas. Japón tiene semáforos azules en lugar de verdes. Históricamente, el idioma japonés usaba la misma palabra, ao, para azul y verde. Aunque las leyes internacionales exigen luz verde, Japón utiliza el tono de verde más azulado posible legalmente, y todos los ciudadanos siguen refiriéndose a él como azul. Es una peculiaridad lingüística y cultural que confunde a muchos turistas al cruzar la calle. Los pingüinos. Adelia practican la prostitución. Las piedras son vitales para construir sus nidos y mantener los huevos secos. Algunas hembras se aparean con machos que no son su pareja, solo para poder robar una piedra de su nido y llevársela al suyo. Es un intercambio transaccional de sexo por recursos, observado y documentado por biólogos en la Antártida. Un chicle de 5.700 años reveló el ADN de una niña prehistórica. Encontrado en Dinamarca, este trozo de brea de abedul masticada conservó el genoma completo de quien lo usó. Los científicos reconstruyeron su imagen. Tenía piel oscura, ojos azules y había comido pato y avellanas antes de masticar el chicle. Es una cápsula del tiempo genética increíblemente detallada. El océano Atlántico es más salado que el Pacífico. Esto se debe a la evaporación y a la geografía. Los vientos alisios recogen vapor de agua del Atlántico y lo transportan sobre América Central hasta el Pacífico, donde llueve. Básicamente, el Atlántico está perdiendo agua dulce constantemente hacia el Pacífico.
dejando atrás una concentración de sal mucho mayor. Las abejas se comunican bailando. Cuando una abeja exploradora encuentra flores ricas en néctar, regresa a la colmena y realiza la danza del meneo. Moviendo su trasero y caminando en forma de 8, indica a las demás la dirección exacta en relación con el sol y la distancia de la comida. Es un lenguaje simbólico complejo basado enteramente en coreografía. ¡Guau! Si tú bailaras tan bien como una abeja, quizás ligarías más. Si te gustan estos datos locos, suscríbete ahora mismo. Es más fácil que aprender la danza del meneo y te hará más listo. Producirás suficiente saliva en tu vida para llenar 2 piscinas olímpicas. El ser humano promedio genera entre 2 y 4 pincas de saliva al día. A lo largo de una vida promedio, eso suma unos 25.000 a 40.000 litros de fluido. Es asqueroso de visualizar, pero vital para que no se te caigan los dientes y puedas digerir tu comida. Un gato fue alcalde de un pueblo en Alaska durante 20 años. Se llamaba Stubbs y gobernó la localidad de Talkeetna. Aunque era un cargo honorífico, Stubbs despachaba desde la tienda local, bebía agua con hierba gatera en una copa de margarita y atraía turismo. Sobrevivió a un ataque de perro y a una caída en una freidora, sirviendo fielmente hasta su muerte en 2017. El Mar Muerto es tan salado que no puedes hundirte. Tiene una concentración de sal superior al 30%, casi 10 veces más que el océano. Esto hace que el agua sea increíblemente densa, empujando tu cuerpo hacia arriba como un corcho. Puedes leer el periódico flotando de espaldas sin ningún esfuerzo, pero ten cuidado de no salpicarte los ojos, porque arde como fuego. El espacio no es completamente silencioso. Aunque el sonido no viaja en el vacío, sí existen vibraciones en nubes de gas y plasma. La NASA ha captado estas ondas y las ha convertido en sonido audible. Un agujero negro en el cúmulo de Perseo emite un zumbido constante en la nota si bemol, pero 57 octavas más grave que el do central. Tus lágrimas se ven diferentes bajo el microscopio según tu emoción. Las lágrimas basales, para lubricar, las reflejas, por cortar cebolla, y las psíquicas, por tristeza o alegría, tienen composiciones químicas distintas. Al secarse y cristalizarse, forman patrones únicos. Las de dolor se ven caóticas, mientras que las de cebolla tienen formas más ordenadas. Lloras arte abstracto sin saberlo. ¿Lloras arte? ¡Qué poético! Pero para poesía, la del dato que viene, una fobia cuyo nombre es una broma cruel. Si tienes miedo a los palíndromos, prepárate para sufrir. Vamos a verlo. Escocia tiene 421 palabras diferentes para la nieve. El idioma escocés es increíblemente preciso para describir el mal tiempo. Tienen palabras como flindriking, nevada ligera, fifle, nieve que se remolina, y spitters, pequeñas gotas de nieve impulsadas por el viento. Al parecer, vivir en el norte requiere un vocabulario muy extenso para poder quejarse del frío con exactitud. El miedo a los palíndromos se llama aibofobia. Un palíndromo es una palabra que se lee igual al derecho y al revés. Quien inventó el nombre de la fobia tenía un sentido del humor muy retorcido, porque la palabra aibofobia es, en sí misma, un palíndromo. Si tienes esta condición, no puedes decirle a tu médico lo que tienes sin sufrir un ataque de pánico. Un árbol grande enfría tanto como 10 aires acondicionados. A través de un proceso llamado evapotranspiración, los árboles liberan vapor de agua al aire, lo que consume energía térmica y refresca el ambiente. Un solo árbol maduro, trabajando todo el día, tiene el mismo efecto de enfriamiento que 10 unidades de aire acondicionado domésticas funcionando 24 horas seguidas. Las vacas tienen acentos regionales. Granjeros y científicos en el Reino Unido descubrieron que las vacas de diferentes regiones mugen de manera distinta. Al igual que los humanos adquieren el acento de sus padres y vecinos, las vacas adaptan sus vocalizaciones para encajar con su rebaño local.
Una vaca de Cornualles no suena igual que una vaca escocesa. Hay 96 bolsas de desechos humanos en la Luna. Los astronautas de las misiones Apolo tuvieron que dejar peso atrás para poder traer rocas lunares a la Tierra. Eso incluyó cámaras, herramientas y, sí, bolsas con su orina, heces y vómito. Así que la superficie lunar está decorada con la basura biológica de la humanidad esperando a los alienígenas. Las hormigas toman cientos de siestas al día. Las hormigas obreras no duermen de un tirón. Toman alrededor de 250 microsiestas diarias que duran apenas 1 minuto cada una. Esto suma casi 5 horas de descanso fragmentado. La hormiga reina, en cambio, duerme hasta 9 horas diarias profundamente, lo que explica por qué vive años mientras las obreras viven meses. El ketchup Heinz sale de la botella a una velocidad exacta. La marca impone un control de calidad estricto. La salsa debe fluir a 0.045 km por hora. Si sale más rápido que eso, se considera demasiado líquida y el lote es rechazado. Esa lentitud desesperante cuando intentas ponerle salsa a tus papas es una característica de ingeniería diseñada a propósito. Los vikingos usaban cristales mágicos para navegar. Utilizaban piedras solares, cristales de calcita que polarizan la luz. Al mirar a través de ellos, podían localizar la posición exacta del Sol, incluso en días nublados o con niebla espesa. Esto les permitía cruzar el Océano Atlántico siglos antes de la invención de la brújula magnética moderna. Las termitas comen madera el doble de rápido si escuchan heavy metal. Un estudio australiano descubrió que las termitas expuestas a música rock, fuerte y rápida, aumentaban su actividad y velocidad de masticación debido a las vibraciones. La música clásica o el silencio no tenían el mismo efecto. Resulta que son las mayores fanáticas del rock duro en el reino animal. Los delfines se ponen nombres entre sí. Utilizan silbidos firma únicos para identificarse. Cuando se encuentran en el mar, intercambian estos silbidos para presentarse. Incluso pueden imitar el silbido de otro delfín para llamarlo específicamente, como si gritaran: Steve, ven aquí. Son de los pocos animales con etiquetas de nombres sonoras. Los pulpos golpean a los peces por puro rencor. Científicos han filmado a pulpos que cazan junto a peces, dándoles puñetazos con sus tentáculos sin razón aparente. No es para robarles la comida, sino simplemente para desplazarlos o castigarlos. Los investigadores concluyeron que es un comportamiento de bullying o despecho interespecífico. Los pulpos son unos matones. La forma de las papas Pringles es una maravilla matemática. Se llama paraboloide hiperbólico. Los diseñadores eligieron esta forma compleja no por estética, sino porque es aerodinámicamente estable, evita que vuelen en la cinta transportadora y estructuralmente muy resistente, lo que impide que se rompan al apilarlas en el tubo. No es solo una papa, es cálculo avanzado comestible. Hay millones de piezas de basura espacial volando sobre tu cabeza. Desde tornillos sueltos hasta satélites muertos, hay escombros orbitando la Tierra a 28.000 km por hora. A esa velocidad, una simple escama de pintura golpea con la fuerza de una bala. La Estación Espacial Internacional tiene que realizar maniobras frecuentes para esquivar esta chatarra letal. Los colibríes están a horas de morir de hambre cada día. Tienen un metabolismo tan acelerado que necesitan comer constantemente. Para sobrevivir a la noche sin comida, entran en un estado de torpor, una mini hibernación donde bajan su ritmo cardíaco de 1.200 latidos por minuto a solo 50, apagando su cuerpo para no consumir toda su energía y morir antes del amanecer. No puedes tararear mientras te tapas la nariz. Inténtalo ahora mismo. El tarareo se produce al exhalar aire a través de las cuerdas vocales, pero si tu boca está cerrada, el aire debe salir por la nariz. Si tapas la nariz, el aire no tiene salida, la circulación se detiene y el sonido cesa. Te ves muy gracioso intentándolo, por cierto.
El sonido característico de un látigo, ese crack agudo, no se produce porque el cuero golpee algo, sino porque la punta se mueve más rápido que la velocidad del sonido. Es literalmente un estallido sónico en miniatura, rompiendo la barrera del sonido a más de 1200 km por hora. Fue el primer objeto inventado por el ser humano capaz de superar esta barrera física. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945, la Unión Soviética celebró con tanta intensidad que el país entero se quedó sin vodka en solo 22 horas. La fiesta callejera fue tan masiva y el alivio tan grande que las reservas nacionales, tanto en tiendas como en almacenes del Estado, se agotaron por completo. Los ciudadanos bebieron literalmente hasta secar a la nación. La primera webcam de la historia se inventó por pura pereza. En 1991, investigadores de la Universidad de Cambridge estaban cansados de caminar hasta la sala de descanso solo para encontrar la cafetera vacía. Diseñaron una cámara que transmitía una imagen en blanco y negro de 128 x 128 píxeles a sus ordenadores solo para monitorear el nivel de café en tiempo real sin levantarse de la silla. El ataque de hipo más largo de la historia duró 68 años. Charles Osborne comenzó a tener hipo en 1922, mientras pesaba un cerdo antes de sacrificarlo. No paró hasta 1990, un año antes de morir. Se estima que hipó unas 430 millones de veces en su vida. Aprendió a respirar entre los espasmos para llevar una vida normal, casarse y tener hijos. El brócoli no existe en la naturaleza. Es un invento humano. Fue creado hace más de 2000 años por agricultores italianos mediante la cría selectiva de la planta de mostaza silvestre. De esa misma planta original, Brassica oleracea, los humanos también inventaron la coliflor, el repollo, las coles de Bruselas y la col rizada. Básicamente, todas esas verduras son la misma planta mutante. ¿Brócoli mutante? Espera al dato 7, donde te contaré que las cucarachas pueden vivir semanas sin cabeza. Y no mueren por falta de cerebro, sino de comida. Sigue escuchando. Los cacahuetes son un ingrediente clave en la dinamita. El aceite de cacahuete se puede procesar para producir glicerol, que a su vez se utiliza para fabricar nitroglicerina, el componente explosivo de la dinamita. Técnicamente, uno de los aperitivos más inofensivos de tu bar tiene el potencial químico de volar un edificio si cae en manos de un químico con malas intenciones. Una cucaracha puede vivir varias semanas después de que le corten la cabeza. A diferencia de los humanos, no respiran por la boca ni la nariz, sino por espiráculos en su cuerpo, y su sistema circulatorio no tiene alta presión, por lo que no se desangran. Solo mueren eventualmente porque sin boca no pueden beber agua y terminan falleciendo de pura deshidratación. Las ostras pueden cambiar de género varias veces a lo largo de su vida. Nacen con un sexo, pero pueden transformarse en el otro dependiendo de las necesidades de apareamiento y las condiciones ambientales del agua. Sus órganos reproductivos se reabsorben y se regeneran como el sexo opuesto. Es una adaptación evolutiva increíble para maximizar las posibilidades de reproducción en el océano. Los camiones de UPS casi nunca giran a la izquierda. La compañía tiene una política de software de navegación que diseña rutas con giros casi exclusivamente a la derecha. Esto se hace para evitar esperar en los semáforos y cruzar el tráfico en contra, lo que ahorra millones de litros de combustible al año y reduce drásticamente el riesgo de accidentes viales. La Universidad de Harvard se fundó antes de que se inventara el cálculo. Harvard abrió sus puertas en 1636. El cálculo moderno no fue desarrollado por Isaac Newton y Gottfried Leibniz hasta finales del siglo XVII. Esto significa que los primeros estudiantes de la universidad más prestigiosa del mundo nunca tuvieron que sufrir estudiando derivadas e integrales, porque simplemente no existían todavía. ¿Estudiar sin cálculo? ¡Qué sueño! Pero más increíble es el dato 13, que conecta a Ana Frank con Martin Luther King. Te darás cuenta de que la historia es más corta de lo que crees. ¡Quédate!
George Washington murió antes de que se supiera que los dinosaurios existieron. El primer presidente de EE.U. falleció en 1799. El primer hueso de dinosaurio, clasificado científicamente, no se descubrió hasta 1824. Washington vivió toda su vida y lideró una revolución sin tener la menor idea de que bajo sus pies había bestias gigantes enterradas. Nunca escuchó la palabra dinosaurio. Las burbujas de los pedos de las ballenas azules son gigantescas. Debido al tamaño de su sistema digestivo, cuando una ballena azul libera gas, la burbuja resultante puede ser lo suficientemente grande como para encerrar a un caballo entero dentro. Afortunadamente para la vida marina, estas burbujas suelen romperse antes de llegar a la superficie, evitando un olor verdaderamente apocalíptico. Anna Frank y Martin Luther King Jr. nacieron en el mismo año, 1929. A menudo pensamos en el Holocausto y el movimiento por los derechos civiles, como eras históricas muy separadas, pero estos dos íconos mundiales eran contemporáneos exactos. Si la historia hubiera sido diferente, ambos podrían haber coincidido en su vejez luchando por la justicia en la misma época. Salvador Dalí casi muere asfixiado dando una conferencia. En 1936, decidió presentarse en una exposición en Londres con un traje de buceo antiguo de latón para representar cómo se sumergía en lo profundo del subconsciente. El traje estaba sellado herméticamente y Dalí empezó a asfixiarse. El público aplaudió pensando que sus gestos desesperados eran parte del show hasta que casi se desmaya. Hay una cancha de baloncesto encima de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Se encuentra en el quinto piso del edificio y se le conoce humorísticamente como The Highest Court in the Land. La cancha, corte más alta del país, fue instalada en los años 40 para que los jueces y empleados pudieran hacer ejercicio y relajarse entre sesiones judiciales intensas. ¿Baloncesto judicial? Eso es tener altura. Pero lo que vuela alto de verdad es el dato 17. Los Doritos pueden salvarte la vida si necesitas hacer una fogata. Sí, son inflamables. ¡Descúbrelo! Los higos tienen un secreto oscuro. Comen avispas. Existe una relación simbiótica donde la avispa del higo se introduce en la fruta para polinizarla y poner huevos, pero a menudo muere dentro. El higo produce una enzima llamada ficina, que digiere el cuerpo de la avispa por completo y lo convierte en proteína. Así que, técnicamente, al comer higos, comes avispas disueltas. Los Doritos son excelentes para encender fuego en emergencias. Debido a su alto contenido de aceite, carbohidratos procesados y polvo de maíz, actúan como una mecha perfecta. Si estás perdido en el bosque y necesitas una fogata, un solo Dorito puede arder durante bastante tiempo con una llama constante, lo suficiente para prender madera húmeda y salvarte del frío. El Sol representa el 99.8% de la masa total del sistema solar. Todo lo demás que existe en nuestro vecindario cósmico, Júpiter, la Tierra, todos los asteroides, cometas y lunas combinados, es solo una suciedad del 0.2% sobrante. Somos literalmente insignificantes en comparación con la inmensidad gravitatoria de nuestra estrella anfitriona. Los caballitos de mar machos son los que quedan embarazados. Es la única especie en el reino animal donde esto ocurre. La hembra deposita hasta 1500 huevos en la bolsa del macho, y él los fertiliza y los lleva consigo hasta que eclosionan. Durante el parto, el macho experimenta contracciones musculares y expulsa a las crías vivas al agua. El ornitorrinco brilla en la oscuridad bajo luz ultravioleta. En 2020, científicos descubrieron por accidente que el pelaje marrón de este animal se vuelve de un color verde azulado fluorescente bajo luz UV. Nadie sabe exactamente por qué. Podría ser para camuflaje ante depredadores que ven UV o para comunicarse entre ellos en la oscuridad. Perry el ornitorrinco es más especial de lo que creíamos. ¡Vaya! Perry brilla como una discoteca. Si te gustan estos datos brillantes,
Dale al botón de suscribirse ahora mismo. No te cuesta nada y te prometo que te harás más inteligente con cada video, o al menos, más curioso. Los elefantes bebés se chupan la trompa como los bebés humanos se chupan el dedo. Lo hacen para reconfortarse cuando están cansados o estresados. Como todavía no controlan bien los más de 40.000 músculos de su trompa, chuparla les ayuda a practicar el control muscular y les da seguridad. Es probablemente el comportamiento animal más adorable que verás en la naturaleza. La seda de araña es 5 veces más fuerte que el acero del mismo grosor. Si pudiéramos tejer una red de araña con hebras del grosor de un lápiz, sería lo suficientemente fuerte como para detener un avión Boeing 747 en pleno vuelo. Los científicos llevan décadas intentando replicar sintéticamente esta resistencia y elasticidad perfecta sin éxito total. Snoopy es el guardián oficial de la seguridad de la NASA. Después del desastre del Apolo 1, la NASA buscó un símbolo para mejorar la cultura de seguridad. Eligieron a Snoopy como mascota. Existe un premio muy prestigioso llamado Silver Snoopy Award, que los astronautas entregan personalmente a empleados que han hecho contribuciones excepcionales para mantener a la tripulación a salvo. El cloro de las piscinas no es lo que te pone los ojos rojos. El enrojecimiento e irritación son causados por las cloraminas, compuestos químicos que se forman cuando el cloro reacciona con el nitrógeno presente en la orina y el sudor de los nadadores. Básicamente, si sales de la piscina con los ojos rojos, es porque alguien o muchos se orinaron en el agua. La mordedura humana es una de las más peligrosas del mundo animal por infección. Nuestra boca está llena de bacterias específicas como Eikenella corrodens. Si muerdes a alguien rompiendo la piel y no se trata, la probabilidad de una infección grave es casi del 100%, a menudo peor que la mordedura de un perro o un gato callejero. ¿Bocas tóxicas? ¡Qué asco! Pero hablando de cosas corporales raras, el dato 27 es sobre un fenómeno llamado lujuria de ángel, que les pasa a los cadáveres. Es ciencia pura, pero te dejará helado. ¡Vamos! Los palillos chinos se inventaron para cocinar, no para comer. Hace 5.000 años, se usaban ramas largas para sacar comida de ollas hirviendo, llenas de agua o aceite, sin quemarse las manos. No fue hasta mucho después, cuando la comida se empezó a cortar en trozos más pequeños para ahorrar combustible al cocinar, que los palillos se convirtieron en cubiertos de mesa. Los cadáveres pueden tener erecciones póstumas. Este fenómeno, conocido médicamente como priapismo post-mortem o lujuria de ángel, ocurre cuando la persona muere boca abajo o ahorcada. La gravedad hace que la sangre se acumule en las extremidades inferiores y la zona pélvica, causando una hinchazón visible en los genitales que desconcertaba a los antiguos enterradores. Los cocodrilos no mueren de viejos. Exhiben senescencia insignificante, lo que significa que no envejecen biológicamente como nosotros. Siguen creciendo y haciéndose más fuertes con el tiempo. Mueren por hambre. Al ser tan grandes, necesitan demasiada comida, enfermedades o accidentes. Pero teóricamente, si tuvieran comida infinita y seguridad, podrían vivir siglos y siglos. Las palomas pueden ser entrenadas para diagnosticar cáncer. En estudios científicos, se enseñó a palomas a distinguir imágenes de biopsias de tejido mamario sano y canceroso. Tuvieron una tasa de precisión del 99%, igualando a los doctores expertos. Tienen una capacidad visual para detectar patrones microscópicos y texturas que supera a la de muchos humanos. Existen tiburones que viven dentro de un volcán activo. En las Islas Salomón, el volcán submarino Kabachi está lleno de agua ácida y caliente. Los científicos bajaron cámaras y descubrieron tiburones martillo y sedosos viviendo felizmente dentro del cráter. Han mutado para soportar condiciones que matarían a cualquier otro pez, convirtiéndose en Sharks Cano reales. A los hombres les caen más rayos que a las mujeres. Las estadísticas muestran que los hombres tienen 5 veces más probabilidades de ser alcanzados por un rayo. Esto no es biológico, sino conductual.
los hombres tienden a trabajar más al aire libre y a tomar riesgos innecesarios durante tormentas, como seguir pescando o jugando golf cuando hay truenos. Los gatos pueden ser alérgicos a los humanos. Al igual que nosotros, somos alérgicos a su caspa. Algunos gatos desarrollan alergia a las proteínas de la piel muerta que desprendemos los humanos. Si ves que tu gato tose o estornuda mucho cuando estás cerca, podría ser que tú seas el alérgeno que le está arruinando la vida. Las sandías son bayas, pero las fresas no. En términos botánicos estrictos, una baya es una fruta carnosa que proviene de un solo ovario y tiene semillas dentro. La sandía, el plátano y la calabaza cumplen esto. La fresa tiene las semillas por fuera y proviene de otra parte de la flor, así que es una falsa fruta y un fraude botánico. Los diamantes no son eternos, se pueden quemar. Aunque son el material natural más duro, están hechos de carbono puro. Si calientas un diamante a unos 760 grados Celsius en presencia de oxígeno, desaparecerá. No se derretirá. Simplemente se convertirá en gas dióxido de carbono y se esfumará sin dejar ni cenizas. Una forma muy cara de hacer humo. Saturno es menos denso que el agua. Es el único planeta del sistema solar con esta propiedad. Si pudieras encontrar una bañera lo suficientemente gigantesca, del tamaño de varios sistemas solares, y pusieras a Saturno en ella, el planeta flotaría como un patito de goma gigante en lugar de hundirse hasta el fondo. Venus gira al revés. La mayoría de los planetas giran en sentido contrario a las agujas del reloj, pero Venus gira en sentido horario, movimiento retrógrado. Esto significa que, si estuvieras en la superficie de Venus y no murieras aplastado, verías el Sol salir por el oeste y ponerse por el este, al revés que en la Tierra. Los humanos tenemos rayas invisibles en la piel. Se llaman líneas de Blaschko. Son patrones de desarrollo celular que cubren todo nuestro cuerpo, generalmente en forma de V, en la espalda y remolinos en el pecho. Normalmente son invisibles, pero ciertas enfermedades de la piel pueden hacer que aparezcan, revelando que somos tigres secretos bajo la superficie. Tu cerebro se come a sí mismo si no comes. Cuando el cuerpo entra en inanición extrema, el cerebro comienza un proceso llamado autofagia. Para obtener energía y mantener las funciones vitales, las neuronas empiezan a digerir sus propios componentes y proteínas. Literalmente, tu cerebro canibaliza partes de sí mismo en un último intento desesperado por mantenerte vivo. A los astronautas se les caen las uñas de las manos. El diseño de los guantes presurizados de los trajes espaciales ejerce presión constante sobre los dedos y corta la circulación. Muchos astronautas sufren de laminación de las uñas, se despegan enteras, después de caminatas espaciales. Algunos incluso se las arrancan preventivamente antes de ir al espacio para evitar el dolor. Los tráilers de las películas se llaman así porque antes iban al final. Originalmente, los avances de las próximas películas se proyectaban después, trailing de la película principal, pero el público se iba del cine en cuanto terminaban los créditos y nadie los veía. Los cines los movieron al principio para obligar a la gente a verlos, pero el nombre tráiler se quedó para siempre. La ametralladora Gatling fue inventada por un médico, el Dr. Richard Gatling, con intenciones humanitarias. Durante la Guerra Civil estadounidense, notó que morían más soldados por enfermedades que por disparos. Pensó que si creaba un arma que permitiera a un solo hombre hacer el trabajo de 100, los ejércitos serían más pequeños, habría menos exposición a enfermedades y, por lógica retorcida, se salvarían más vidas en el campo de batalla. En 1866, el ejército de Liechtenstein marchó a la guerra austro-prusiana con 80 soldados. Participaron en la contienda, pero no entraron en combate directo. Al terminar la guerra, regresaron a casa con 81 hombres. No sufrieron ninguna baja y, de hecho, hicieron un amigo italiano en el camino que decidió unirse a ellos para volver a Liechtenstein. Es la única campaña militar de la historia con saldo positivo de personal. El Play-Doh, esa plastilina con la que jugabas de niño, se inventó originalmente como un limpiador de papel tapiz.
En la década de 1930, las casas se calentaban con carbón, lo que dejaba hollín en las paredes. El producto de la compañía Cutol era una masilla para quitar esa suciedad. Cuando la calefacción a gas reemplazó al carbón, la empresa se salvó de la quiebra al descubrir que a los niños les encantaba modelar con el limpiador. Listerine, el enjuague bucal, se vendió durante años como un limpiador de suelos y cura para la gonorrea. Inventado en el siglo XIX como antiséptico quirúrgico, la compañía no sabía muy bien qué hacer con él. Lo comercializaron para limpiar pisos, tratar la caspa y enfermedades venéreas, antes de convencer al público, en la década de 1920, de que el mal aliento era una condición médica grave que necesitaba ser curada. Las papas fritas de bolsa nacieron por despecho. En 1853, un cliente en un restaurante de Nueva York devolvió sus papas varias veces quejándose de que eran demasiado gruesas y blandas. El chef, George Crumb, harto de las quejas, cortó las papas tan finas como el papel, las frió hasta que estuvieron duras como piedras y les echó muchísima sal para molestar al cliente. Irónicamente, al cliente le encantaron y nació el snack mundial. ¿Papas fritas por venganza? ¡Qué ricas! Pero espera al dato que viene, donde te contaré que el loro de un presidente tuvo que ser expulsado de un funeral por mal hablado. Sigue escuchando. Andrew Jackson, el séptimo presidente de EE.U., tenía un loro gris africano llamado Paul. Cuando Jackson murió, se celebró un funeral solemne en su casa. Sin embargo, el loro tuvo que ser sacado a la fuerza de la ceremonia porque no dejaba de gritar una sarta de insultos y palabrotas que había aprendido del propio expresidente. El pájaro estaba maldiciendo tan fuerte que escandalizó a todos los dolientes presentes. Los hipopótamos sudan protector solar de color rojo. Su piel segrega un líquido aceitoso que inicialmente es incoloro, pero que se vuelve rojo brillante en minutos, y luego marrón. Este fluido actúa como un antibiótico natural para prevenir infecciones en sus heridas y, lo más importante, absorbe la radiación ultravioleta del sol africano, funcionando como una crema solar de alta potencia fabricada por su propio cuerpo. El hígado de un oso polar contiene tanta vitamina A que es letal para los humanos. Si comieras solo un pequeño trozo de este órgano, morirías de hipervitaminosis A. La concentración es tan extrema que provoca que la piel se desprenda, hemorragias internas, coma y muerte. Los inuit saben esto desde hace siglos y siempre entierran el hígado después de cazar, para que ni siquiera los perros se lo coman. Los pájaros carpinteros enrollan su lengua alrededor de su cerebro para protegerse de los impactos brutales al picotear madera, que generan una fuerza de muy ojurdres. Su lengua es increíblemente larga. Sale por la boca, pasa por detrás del cráneo y rodea el cerebro como un cinturón de seguridad o un cojín amortiguador, evitando que el pájaro sufra conmociones cerebrales cada vez que busca comida. Los cuocas, conocidos como los animales más felices del mundo por su sonrisa, tienen un instinto oscuro de supervivencia. Cuando una madre cuoca se siente amenazada por un depredador como un zorro o una serpiente, a menudo expulsa a su bebé de la bolsa marsupial y lo lanza hacia el atacante. El depredador se distrae comiéndose a la cría, lo que le da tiempo a la madre para escapar y sobrevivir. ¿Cuocas lanzando bebés? Se me borró la sonrisa. Pero más raro es el dato que viene, donde descubrirás que Lord Byron tenía un oso en su dormitorio universitario porque no le dejaban tener perro. Un genio rebelde. Mozart tenía un sentido del humor obsesionado con el excremento. El genio musical escribió cartas a su familia y amigos llenas de chistes escatológicos y referencias a defecar. Incluso compuso un canon musical titulado Leck mich im Arsch, que se traduce literalmente del alemán como «Lámeme el trasero». Detrás de la música divina había un hombre con el humor de un niño de 5 años muy travieso. La piscina del Titanic todavía está llena. Puede sonar a chiste, pero es técnicamente cierto. La piscina de natación del famoso transatlántico se encuentra en las cubiertas inferiores,
profundamente enterrada bajo el lodo y los restos del naufragio en el fondo del Atlántico Norte. Al estar sumergida en el océano, sigue llena de agua más de un siglo después de que el barco se hundiera. Lord Byron tenía un oso mascota en la Universidad de Cambridge. Las reglas de la universidad prohibían estrictamente tener perros en los dormitorios. Byron, enfadado por la norma, revisó los estatutos y notó que no decían nada sobre osos. Compró un oso domesticado en una feria, lo llevó a su habitación y lo paseaba con correa por el campus. La administración no pudo hacer nada legalmente para expulsarlo. En 1919, una ola gigante de melaza mató a 21 personas en Boston. Un enorme tanque de almacenamiento de melaza fermentada estalló debido al calor, liberando 8 millones de litros de jarabe pegajoso. La ola, de 7 metros de altura, recorrió las calles a 56 kilómetros por hora, destruyendo edificios y atrapando a personas y caballos como si fueran moscas en papel adhesivo. El olor dulce duró décadas. Si Nixon hubiera fracasado con el Apolo 11, tenía un discurso preparado para el desastre. El presidente tenía listo un texto titulado «En caso de desastre lunar», que comenzaba diciendo: «El destino ha ordenado que los hombres que fueron a la Luna a explorar en paz se queden en la Luna para descansar en paz». El plan era cortar las comunicaciones y dejarlos morir allí arriba si no podían despegar. ¡Qué escalofrío con ese discurso! Pero hablando de presidentes y animales, el dato que viene revela que las cebras tienen rayas para confundir a las moscas, no a los leones. Es un truco óptico. Algunos árboles son tímidos y no se tocan. Este fenómeno se llama timidez de la copa, crown shyness. En ciertos bosques, las ramas más altas de árboles de la misma especie evitan tocarse entre sí, dejando unos canales de luz perfectamente visibles entre sus copas. Los científicos creen que lo hacen para evitar la propagación de insectos dañinos o para no bloquearse la luz solar mutuamente. Las rayas de las cebras no son para camuflarse de los leones, sino para confundir a las moscas. Los tábanos y moscas tsetse tienen una visión que se desorienta con los patrones de alto contraste. Cuando intentan aterrizar sobre una cebra, las rayas blancas y negras causan una ilusión óptica que hace que los insectos calculen mal la distancia y choquen contra el animal o fallen el aterrizaje. Los axolotes pueden regenerar su propio cerebro. Si este anfibio mexicano pierde una extremidad, le vuelve a crecer entera con huesos y nervios. Pero lo más increíble es que si se daña una parte de su cerebro o corazón, también puede repararlo y hacerlo funcional de nuevo. Son el santo grial de la medicina regenerativa y básicamente tienen superpoderes de curación estilo Deadpool. La piel de tiburón es papel de lija biológico. No tienen escamas como los peces normales, sino dentículos dérmicos, que son básicamente miles de dientes diminutos orientados hacia atrás. Esta estructura reduce la fricción en el agua para nadar rápido. En el pasado, antes del papel de lija industrial, la piel seca de tiburón se usaba para pulir madera y espadas debido a su textura abrasiva. La montaña rusa se inventó para salvar a Estados Unidos del pecado. En el siglo XIX, Lamarcus Thompson estaba preocupado porque la gente iba a burdeles y salones de juego. Inventó la montaña rusa en Coney Island como una diversión sana y llena de adrenalina que pudiera distraer a los jóvenes de los vicios inmorales. Irónicamente, se convirtió en el lugar perfecto para citas románticas. Vaya, montañas rusas contra el pecado. Si tu vida necesita más emociones fuertes y menos aburrimiento, suscríbete ahora mismo. Es gratis, no marea y te prometo que aprenderás algo nuevo en cada vuelta. El microondas se inventó gracias a una barra de chocolate derretida. Percy Spencer, un ingeniero que trabajaba con radares militares, notó que la barra de chocolate en su bolsillo se había convertido en líquido cuando estaba cerca de un magnetrón activo. Intrigado, probó con maíz para palomitas y luego con un huevo, que le explotó en la cara. Así, descubrió accidentalmente la cocina por microondas. El velcro se inspiró en los paseos de un perro. El ingeniero suizo
George de Mestral salió a cazar con su perro y volvió cubierto de cardos, esas bolitas con pinchos de las plantas. Al examinarlas bajo el microscopio, vio que tenían pequeños ganchos que se agarraban a los bucles de la tela y el pelo. Imitó este diseño natural de gancho y bucle para crear el cierre más famoso del mundo. El slinky, el muelle de juguete, se inventó para estabilizar barcos. El ingeniero naval Richard James estaba tratando de crear resortes que pudieran sostener y estabilizar instrumentos sensibles en los barcos durante las tormentas. Uno de los muelles se cayó de un estante y comenzó a caminar bajando una pila de libros. James vio el potencial de juguete inmediatamente y abandonó la idea naval. Las notas Post-it fueron un fracaso de pegamento. El científico Spencer Silver estaba intentando crear un adhesivo súper fuerte para la industria aeroespacial, pero accidentalmente creó uno muy débil que se pegaba y despegaba sin dejar residuos. Nadie le vio utilidad hasta que un colega lo usó años después para marcar páginas en su libro de himnos de la iglesia que siempre se caían. En la Italia medieval, hubo una guerra por un cubo de madera. La Guerra del Cubo enfrentó a las ciudades de Módena y Bolonia en 1325. Todo comenzó cuando soldados de Módena robaron un cubo de un pozo en Bolonia. La guerra dejó 2000 muertos. Módena ganó, y a día de hoy, el cubo robado sigue expuesto en el campanario de la Catedral de Módena como trofeo. ¿2000 muertos por un cubo? La historia es absurda. Y hablando de absurdos, el dato que viene trata sobre una epidemia de risa que cerró escuelas enteras. No es un chiste, es historia médica. Los tardígrados pueden sobrevivir en el espacio exterior. Estos animales microscópicos, también llamados osos de agua, son casi indestructibles. Han sido expuestos al vacío del espacio, a la radiación cósmica letal y a temperaturas cercanas al cero absoluto, y han sobrevivido. Pueden entrar en un estado de animación suspendida, secarse por completo y revivir años después con solo una gota de agua. En 1962, hubo una epidemia de risa en Tanganica, hoy Tanzania. Comenzó con 3 niñas en una escuela y se extendió rápidamente. Los síntomas incluían ataques de risa y llanto incontrolables que duraban horas o días. Afectó a cerca de 1.000 personas y obligó a cerrar 14 escuelas temporalmente. Los científicos creen que fue un caso de histeria colectiva provocado por el estrés social. El maratón olímpico de 1904 fue un desastre total. El ganador corrió parte de la carrera en coche hasta que se averió. El segundo clasificado casi muere porque sus entrenadores le dieron veneno para ratas y brandy como estimulante. Otro corredor se detuvo a comer manzanas podridas y se echó una siesta por el dolor de estómago. Y a otro lo persiguieron perros salvajes fuera del camino. El Codex Gigas, o Biblia del Diablo, es el manuscrito medieval más grande del mundo. Pesa 75 kilos y se necesitan 2 personas para levantarlo. La leyenda dice que fue escrito por un monje condenado a muerte en una sola noche. Para terminarlo, vendió su alma al diablo, quien supuestamente dibujó un autorretrato de sí mismo a página completa que todavía se puede ver en el libro. El barco Mary Celeste fue encontrado flotando en el Atlántico sin tripulación, pero con la comida servida y aún caliente. En 1872, el barco apareció en perfectas condiciones, con su carga de alcohol intacta y sin signos de lucha. El capitán, su familia y la tripulación desaparecieron para siempre sin dejar rastro. Es uno de los mayores misterios marítimos no resueltos de todos los tiempos. Existe una palabra japonesa para comprar libros y no leerlos: tsundoku. Describe el hábito de adquirir materiales de lectura y dejarlos apilados en casa sin abrirlos nunca. A diferencia de acumular, no tiene una connotación negativa en Japón. Se ve como una apreciación por la literatura y la esperanza de leer algún día. Si tienes una pila de libros pendientes, ahora tienes una excusa cultural. El efecto Tetris es un fenómeno real reconocido por la psicología. Si juegas o realizas una tarea repetitiva durante mucho tiempo,
tu cerebro empieza a ver patrones de esa actividad en el mundo real o en sueños. La gente que juega mucho Tetris reporta ver bloques cayendo cuando cierran los ojos, o imaginan cómo encajar edificios y cajas de cereales en la vida real. Un jiffy es una unidad de tiempo real en física. Aunque usamos la expresión en un periquete o en un instante, en la ciencia, un jiffy o GIF se define a menudo como el tiempo que tarda la luz en viajar 1 centímetro en el vacío, lo que equivale aproximadamente a 33 picosegundos. Así que si dices que vuelves en un jiffy, estás prometiendo ser inhumanamente rápido. El cofundador de Domino's Pizza cambió su mitad de la empresa por un Volkswagen Escarabajo. James Monaghan y su hermano Tom compraron una pizzería en 1960. Un año después, James se cansó del negocio y le vendió su 50% de las acciones a Tom a cambio del coche de reparto que usaban, un escarabajo usado. Hoy, esa mitad de la empresa valdría miles de millones de dólares. Samsung comenzó vendiendo pescado seco y fideos. Fundada en 1938 por Lee Byung-chul, la compañía era originalmente una pequeña tienda de comestibles que exportaba pescado deshidratado, frutas y verduras a China. No entraron en la industria de la electrónica hasta finales de la década de 1960. De vender fideos a fabricar los teléfonos y televisores más avanzados del mundo. Lamborghini fabricaba tractores antes que superdeportivos. Ferruccio Lamborghini era un rico fabricante de maquinaria agrícola que tenía un Ferrari. Frustrado porque el embrague de su Ferrari se rompía siempre, fue a quejarse a Enzo Ferrari. Enzo lo insultó diciéndole que un granjero no sabía conducir sus coches. Furioso, Ferruccio decidió construir su propio deportivo solo para superar a Ferrari por despecho. Nokia era originalmente una fábrica de papel y botas de goma. Fundada en 1865 en Finlandia, comenzó procesando pulpa de madera. Más tarde, se expandieron a la fabricación de cables eléctricos y productos de caucho como botas y neumáticos. La compañía de telecomunicaciones que dominó el mundo de los móviles en los 2000 comenzó su vida haciendo papel higiénico y chanclas. Tus dedos no tienen músculos. Si miras tu mano, podrías pensar que hay músculos en los dedos para moverlos, pero no hay ninguno. Los dedos se mueven por control remoto. Los músculos que los flexionan y extienden están ubicados en la palma de la mano y en el antebrazo, conectados a los huesos de los dedos mediante largos tendones, como si fueran los hilos de una marioneta. Tu pie tiene la misma longitud que tu antebrazo. Es una proporción biométrica que se cumple en casi todos los seres humanos. Si pones el talón de tu pie en la parte interna de tu codo, verás que la punta de tus dedos del pie llega casi exactamente a tu muñeca. Mucha gente intenta comprobar este dato inmediatamente después de escucharlo. Probablemente tú lo hagas ahora. Las almendras son miembros de la familia de los melocotones. Botánicamente, la almendra no es una nuez verdadera, sino la semilla de una fruta de hueso, emparentada directamente con los melocotones, las cerezas y los albaricoques. La nuez, dura que comemos, es en realidad el hueso que está dentro de la fruta carnosa del almendro, que no se come. Te pillé midiéndote el pie con el brazo. Si te has reído o aprendido algo, haz clic en la pantalla final para más datos increíbles y suscríbete. Prometo no hacerte quitar los zapatos en el próximo video. Nos vemos.